Hola hermanos, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Bien, hermano, gracias a Dios. Qué bueno, creo que estamos poquitos conectados, ¿verdad, hermano? Sí, ahí está el hermano Josué nada más, a ver si se incorporan un poquito más. Ok, entonces, pues iba a preguntar si había algo que hasta ahorita tendríamos que ver, pero pues al no estar conectados oramos y empezamos. ¿Qué te parece, hermano? Adelante. Ok, vamos a orar entonces, oremos. Padre Santo amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos has concedido hasta este momento. Y solo queremos pedirte en el nombre de nuestro amado Jesús que tú nos ayudes en este momento, en el estudio que vamos a tener de tu bendita palabra. Ya hemos estudiado por algún tiempo la carta, el libro histórico de Segunda de Samuel, mi Dios. Hemos aprendido algunas cosas. Hoy veremos el capítulo 19 y el 20. También, si tú nos concedes hacerlo, rogándote que nos ayudes a entender, a comprender. Me ayudes a mí en lo personal a poder compartir con claridad esta parte de la escritura y nos ayudes a poder tomar de esta parte, Señor, lo que tú quieres que nosotros hoy entendamos. Estamos en tus manos preciosas y oramos también por la hermana Margarita y su hija, porque parece ser que tienen algún problema fuerte. Rogamos en tu bendita gracia y misericordia que tú puedas actuar, mi Señor, en este problema que ellos están pasando. Desde luego estamos sujetos a tu voluntad. Sabemos y entendemos que tienes el poder para hacer la obra, para hacer que estas cosas mejoren, Señor. Solamente te pedimos que tú consideres, tengas misericordia de mis hermanas por lo que están pasando y que les ayudes a poder soportar este momento tan difícil. Dales paciencia, sobre todo mucha paz en sus corazones para que puedan seguir adelante, mi Señor. Ahora nosotros ayúdanos y te lo vamos a pedir en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? En el capítulo 19 y también el 20, si alcanzamos a verlo, y seguimos prácticamente con David regresando a Jerusalén, que es prácticamente donde vamos nosotros a iniciar ahora. Me gustaría retomar la clase en el versículo 33 del 18 para seguir con la secuencia. Recordemos lo que había pasado, ¿verdad? Anteriormente en el capítulo 18, donde Absalón muere, ¿verdad? Y David queda muy acongojado y muy triste en su corazón, al grado que más adelante vamos a ver que esto tendría efectos en el pueblo y Joab tiene que reprenderlo. Versículo 33, vamos a tomar cómo estaba la condición de David, cómo quedó. Dice que el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, ¿verdad? Y decía así, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Y desde luego dieron aviso, como dice el versículo 19, capítulo 19, perdón, voy a leer hasta el versículo 4, y dice que dieron aviso a Joab y aquí que el rey llora. Le dijeron, y ya hace duelo por Absalón. O sea, estaba muy triste por él. Y se volvió aquel día a la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto su rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. La reacción de David fue un poco, pues no sé si natural o triste, pero recordemos la situación que estaba pasando el pueblo por ese momento. Y no solamente el pueblo, todas las personas que han venido con David. Y al ver esta actitud de David, podemos preguntarnos si esta actitud
¿verdad? Estaba afectando al pueblo, también no iba a afectar al pueblo, porque claramente nos dice la escritura que la actitud del rey volvió la victoria en luto. Mm, Propiamente había alegría por haber, yo creo, ganado la batalla, pero la actitud del rey impactó a todos aquellos que habían luchado por liberarlo, a aquellos que habían, ¿cómo se llama? Hecho el esfuerzo para poder defender a David. Y al verlo en esa posición, la actitud del pueblo era, y yo pregunto, ¿la actitud del pueblo era de acorde a la pérdida de David o, hermanos, era indignación? Podemos pensar, ¿verdad?, que probablemente tenían simpatía por el rey, pero esta frase que volvieron con la victoria en luto, yo me pregunto si en realidad era empatía con el sentimiento de David o era simplemente indignación por lo que David estaba haciendo. Y es por eso que viene Joab con David donde estaba y Joab lo reprende. Vamos a leer del versículo 5 en adelante hasta el versículo número 7. Y dice entonces que Joab vino al rey en la casa y le dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, lógicamente porque lo habían defendido. Y le dice Joab: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Propiamente, según mi opinión personal, el pueblo estaba más bien indignado y es por eso que, como hace Joab, va y reprende al rey. David tenía sin duda que cambiar su actitud, eh, porque si no esto iba a tener un costo político muy, muy alto. No solamente un costo político, sino también militar, porque lógicamente que todos aquellos que habían luchado, pues se le iban a rebelar. Pero la pregunta es clara, ¿hubo una razón por la cual Joab hizo esto? Lógicamente que sí. Porque yo creo, ¿verdad? Es una precisión personal, que él vio la inconformidad del pueblo, ¿verdad? Porque él estaba entre los que venían y vieron la actitud del rey. Por eso Joab viene y reclama, porque él vio la actitud del pueblo. Él vio la inconformidad que el pueblo tenía. Él vio la reacción del pueblo. Por eso hice al principio esta pregunta. ¿Era en verdad un afecto o una empatía o simpatía con el sentimiento de David? ¿O era simplemente una indignación de que el rey pudiera reaccionar de esta manera, ¿verdad? Cuando todos sus súbditos dieron su vida por su casa y por él. Y él simplemente desprecia lo que ellos hicieron, dándole más valor a su hijo que a todo el pueblo. Y entonces que viene, ¿cómo se llama? Joab a decirle. Y entonces es estas frases que podemos nosotros notar que impactaron el corazón de David. La primera frase que usó fue: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Lógicamente que ponía a David entre la espada y la pared porque tenía que valorar mucho más el esfuerzo que el pueblo había hecho, ¿verdad? Y debería él de considerar, no, ¿cómo se llama? No abiertamente mostrar un disgusto por haberlo matado, cuando en realidad lo que el pueblo había hecho era defender su honor y toda su familia. Es por eso que le dice que nada te importan tus príncipes y tus siervos. O sea que está bien que te importe tu hijo, está bien que tengas mucho amor por tu hijo, pero lo que hicieron tus siervos, lo que hizo el pueblo que estaba contigo, creo que tiene mucho más valor. ¿Y por qué? Por la actitud que este Absalón había tenido con David. Yo voy a hacer una pregunta, hermanos, con esto poco que les acabo de decir. En verdad,
¿Estaba bien que David llorara por su hijo? Pregunto. ¿Estaba bien que él llorara por su hijo? Pues sí, yo creo que sí estaba bien que llorara. Pero en ese momento la situación y su posición no le permitía hacer o tener esta manera de actuar o de actuar de esta manera. Porque no solo era su hijo, sino todo el grupo de personas que le habían sido fieles y le habían servido arriesgando sus vidas por él y por su familia y por su reino. Otros, sin duda, yo creo que en esta batalla murieron también hijos de otros, ¿verdad que sí? Murieron otras personas, no solamente murió Absalón. ¿Y cómo es que él valoraba más la vida de una persona, de su hijo, y menospreciaba la vida de los demás? Lógicamente que la indignación del pueblo era muy válida. Sí, llora por tu hijo, pero la posición que él tenía en ese momento no le permitía o no le debería de haber permitido tomar esa actitud. ¿Por qué? Porque puso en riesgo, hermanos, su reinado, puso en riesgo su liderazgo. Joab se dio cuenta y es por eso que se atreve Joab a ir ¿cómo se llama? A amonestar a David de esta manera, y yo creo que fue una manera muy, muy fuerte, ¿verdad? Que Joab hizo con esto. Lo digno de reconocer de la actitud de David fue que tuvo que aceptar que estaba equivocado. Y fue entonces cuando él, ¿cómo se llama? Sale, ¿verdad? Al pueblo como Joab le aconsejó y empieza a hablarle al pueblo. Vamos a empezar a leer del versículo 8 en adelante, hermanos, y vamos a ir haciendo algunas anotaciones o algunos comentarios. Siguiendo pues David el consejo de Joab, dice que el versículo 8 que se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo de una manera, yo creo, expectativa para ver qué tenía que decirles el rey a ellos. Y dice, hermanos, que Israel había huido cada uno a su tienda. O sea, aquí, hermanos, prácticamente se hizo una separación de aquellos que habían luchado en contra de David. David o la tribu de Judá fueron los que se quedaron con él, pero todos los del pueblo de Israel, haber muerto Absalón, lógicamente que corrieron o regresaron otra vez a sus tierras o regresaron a Jerusalén para volverse a establecer y ver qué iba a pasar, ¿verdad? O qué reacciones iba a tener el rey para que él regresara otra vez a Jerusalén. Debemos nosotros pensar en lo siguiente. Si ellos regresan ahí, hermanos, ahora estaba o surgía la incógnita. La manera natural es que David debería de seguir siendo rey. Esto es la lógica, pero no. Yo creo que pasó lo siguiente por la división que había causado Absalón en el reino. Y la pregunta es: ¿a quién vamos nosotros a poner por rey? Dice el versículo 9. Después de que todos se fueron, empieza la incógnita de quién iban a poner por rey. Y dice que todo el pueblo disputaba o discutía en todas las tribus de Israel, lógicamente, porque ellas habían quedado, entre comillas, acéfalas, porque recuerden que ellos habían escogido a Absalón como rey. Y aquí es algo curioso, que como ellos seguían persistiendo, ¿verdad? Que Absalón era un rey legítimo, cuando nosotros ya vimos el capítulo anterior que en verdad no era un rey legítimo, que todo había sido una farsa, ¿verdad? Y cómo ellos pretendieron que esto era la voluntad de Dios. Lógicamente que no era la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos tenían todavía esto en sus mentes, más no en sus corazones, que Absalón seguía siendo rey, y al morir Absalón, lógicamente que la pregunta es a quién o quién se iba a quedar como rey. Y dicen, y todo el pueblo disputaba, ¿verdad? Diciendo, o las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Ya, pero dice, pero ha huido al país por medio de Absalón, como diciendo, pero como él huyó, ¿verdad? Aunque él era rey y nos ha salvado de todas estas cosas,
Absalón era rey. El 10. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, dice, ha muerto en batalla. ¿Por qué pues estamos callados después respecto a hacer volver al rey? No les quedaba otra más que hacer regresar a David. No podían, ¿cómo se llama? Escoger otro rey, porque había mucha controversia, hermanos, en lo que habían hecho, y había prácticamente, pues, una mentalidad, ¿cómo les diré? Subversiva, hermanos, porque ellos se habían rebelado en contra del rey y habían seguido a Absalón. No les quedaba otra, hermanos, no sé si por miedo a las reacciones de David o simplemente porque no tenían a otra persona capacitada o no veían en alguien más la capacidad para reinar. Sin embargo, el rey David dice que envió a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y diciendo, hablen a los ancianos de Jehová, de Judá y díganles, gracias al trabajo político que Absalón había hecho, hermanos, de desacreditar por completo a David, él se había encargado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Absalón, hermanos, de dejar a David muy mal parado en cuestiones de fama, hermanos, y de, ¿cómo se llama? Y reputación. Ellos se habían ungido a Absalón y lo sentían todavía como su rey, pero ya había muerto en batalla. ¿Por qué pues estamos callados respecto a hacer volver al rey? Entonces, como diciendo, bueno, entonces ya no tenemos de otra, tenemos que hacer o tenemos que nosotros hacer volver otra vez a David. La pregunta es, ¿cómo ahora entonces ellos reconocen lo que David había hecho por ellos? ¿Por qué no lo reconocieron antes? Pregunto. Y todas las tribus de Israel tenían este problema porque disputaban, o sea, estaban en una discusión, probablemente unas estaban a favor, probablemente otras estaban en contra, o sea, no había un consenso total en el deseo ni en la idea de que David regresara otra vez a Jerusalén. Es por eso, hermanos, que ¿cómo se llama? Estaba este conflicto entre ellos mismos. ¿Por qué no reconocieron a David como el rey cuando todo esto comenzó con Absalón? ¿Por qué no lo reconocieron así? ¿Tienen ustedes algún pensamiento del por qué no le reconocieron a David desde un principio? ¿Por qué tuvieron que darle un lugar a Absalón que no merecía? E inclusive hacerlo de una manera apócrifa, hermanos. ¿Por qué creen que no lo reconocieron? ¿Alguna idea que tengan? Pues fueron engañados hasta cierto punto porque Absalón les prometió pues beneficios cuando estaba en ese lapso, ¿verdad? De estarse Ujú. ganando la simpatía de la gente, él les prometió beneficios y pues obviamente en su reinado, entre comillas, digamos, fue Ujú. muy breve, entonces Breve. no alcanzó a cumplir todo eso que él había prometido. ¿Alguien tiene otro comentario, hermanos? Buenas Buenas noches noches, a hermano. todos. Pastor, aquí en el capítulo 15, de alguna Ujú. forma donde dice Absalón se sublema contra David, como que él da ciertas referencias, ¿no? A lo que decía el hermano, pues él como que trata de ganarse al pueblo, incluso pareciera, bueno, a mi juicio, en determinado momento hasta como más fuerte que David, con más presencia que David, y yo creo que eso era lo que veía un poco el pueblo, ¿no? A lo mejor como cualquier persona nosotros preferiríamos que alguien con mucho carácter nos guiara y tal vez en ese momento como que David no tenía como que esa fortaleza, ¿no? Yo creo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Hermanos, podemos también notar, aparte de sus comentarios que son aceptables, hermanos, podemos ver cuál era la actitud o cuál era el pensamiento del pueblo. Miren, el pueblo de Israel siempre desde, ¿cómo se llama? Desde atrás en la historia, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy
voluble, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué no reconocieron cuando todo esto comenzó? Por eso precisamente, porque ellos se dejaron guiar por un liderazgo, entre comillas, más fuerte de Absalón, ¿verdad? Que impactó más sus corazones en este sentido, porque ellos pensaban que Absalón tenía más capacidad para poder reinar en Israel, ¿verdad? Que David. Además, David traía ¿cómo se llama? Unas consecuencias terribles, unas acciones terribles, que tal vez el pueblo pensó, ¿verdad? Que Absalón era la solución, pero no se pusieron a pensar que Dios era quien había puesto a David, ¿verdad? Que sí, y no el pueblo, en un sentido. Ahora, pero el pueblo quedó, hermanos, voy a usar esta palabra como en el limbo, ¿verdad? Porque más adelante en el capítulo 20 vamos a ver a alguien más que se levanta y el pueblo estaba muy escéptico si aceptar o no a David como rey, quedando con el pensamiento de Absalón y con todas las dudas. Yo pienso, hermanos, que a veces es el carácter de los que son liderados que son muy volubles, ¿verdad? Se hacen para donde va la marea. Tal vez unos estaban con eso, pero otros estaban con el temor de que el rey, lógicamente, como era el rey, ¿verdad? El legítimo rey, pues iba a regresar y las consecuencias que él iba a traer contra los que se rebelaron probablemente eran represalias fuertes. ¿A qué voy, hermanos? Que fíjense que ese es el problema a veces de un liderazgo, las personas que son lideradas, perdón, en este sentido. ¿Recuerdan ustedes, cómo se llama? Santiago capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Si el pueblo hubiera tomado una determinación con David, hermanos, nunca hubieran hecho caso a las, ¿cómo se llama? A las pretensiones de Absalón. Pero como era un pueblo, hermanos, que no tenía bien establecidas sus prioridades, lógicamente que se dejaron seducir por Absalón, ¿verdad? Cuando todo el encanto termina, vuelven a una realidad y se dan cuenta que muchos de ellos, sin duda, se dan cuenta que habían cometido un grave error, ¿verdad? Que no debieron haber hecho esa alianza, que esa alianza había estado equivocada, que haber seguido a Absalón no era lo correcto, y ahora estaban entre dos pensamientos. ¿Qué va a pasar? Pues no podemos levantar otro rey, ¿verdad? Porque si ellos pensaban en levantar otro rey, las consecuencias hubieran sido diferentes o las acciones hubieran sido diferentes. Recordemos que Dios estaba en control perfectamente de todo y Dios estaba cuidando a David y su reinado. Y lógicamente, hermanos, que las cuestiones políticas tenían mucho que ver en cuanto a la decisión del pueblo. Más adelante vemos a Seba, hermanos, o a Siba, como usted quiera mencionarlo, y probablemente este hombre o este personaje ya estaba haciendo un trabajo político también para que el pueblo no regresara totalmente al rey. Y es por eso que el pueblo está dudando si hacerlo regresar o no, y es que después entran en conflicto. ¿Cómo evitar, hermanos? ¿Cómo evitar todas estas cosas o cómo establecer, verdad, que un pueblo tenga prioridades firmes? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Con un liderazgo fuerte? ¿O con un pueblo convencido de quién es uno y quién es el otro? ¿Cómo lo pudieron haber logrado? ¿Cómo lo lograrían? ¿Qué solución le darían ustedes a ese problema? Porque David inmediatamente al darse cuenta, el versículo 11, ¿qué hace? Y el rey David envió al sacerdote Sadoc y Abiatar diciendo, habla a los ancianos, pero fíjense bien a dónde se va primero David. ¿A dónde? A Judá y diles, ¿por qué van a ser ustedes los últimos en hacer volver al rey a su casa? Aún la tribu de Judá estaba muy escéptica si pedirle a David que regresara o no, ¿verdad?
en hacer volver rey a su casa cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. ¿En verdad era todo el pueblo de Israel o todo aquel que había quedado con Absalón o aquellos que habían regresado de ser, ¿cómo se llama? Abatidos por, ¿cómo se llama? Por David, o sea, los que siguieron a Absalón. ¿Ellos vinieron entonces todos a David para hacerlo regresar como rey? Pregunto. David estaba viendo al pueblo de Israel más comprometido con que él se regresara que con la misma tribu de Judá. A lo que quiero llegar, hermanos, es que analicemos si era un sentimiento legítimo o eran simplemente movimientos políticos. ¿Qué piensan ustedes? Versículo 12. Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne son. ¿Por qué pues van a ser ustedes los últimos en hacer volver al rey? ¿Por qué Judá no fue el primero? Pregunto. ¿Por qué no? ¿Cuál era la lógica de esto? ¿Los enemigos que había derrotado le pedían que regresara y la tribu de Judá no? ¿Por qué no? Piensen en el aspecto político, hermanos. Ahorita les voy a hacer una pregunta. Hermanos, en un conflicto así, pregunto, ¿puede más la política que la lealtad? ¿Qué piensan ustedes? Pastor, pues parecería que pudiera un poco más la política, ¿no? Porque la lealtad podría ser tal vez de algunos cuantos, pero la política, pues maneja mentes, ¿no? Sí. ¿Se fijan ustedes cómo se llama? Por eso puse yo. Gente. Sí. Es más fuerte entonces la política a veces que la lealtad, hermanos. Sí. Definitivamente, porque como dijo el hermano, muchos estaban guardando sus espaldas, porque habían probablemente muchos de la tribu de Judá también habían estado de acuerdo en que reinara Absalón, ¿verdad? En lugar de David. Entonces tenían que manejar esos líderes, hermanos, cómo hacer regresar al rey, pero proteger sus vidas, ¿verdad que sí? Proteger aquellas actuaciones que ellos habían hecho, hermanos, porque pues qué fácil es, ¿verdad? Sí, cierto, David ¿cómo se llama? Se alejó de Jerusalén, hermanos, pero la presión política no solamente fue de todo Israel, sino también de la tribu de Judá. Cuando todo esto, hermanos, se acaba, lógicamente que la política tenía que estar más fuerte que la lealtad, hermanos. ¿Por qué? Porque las consecuencias iban a venir. En primera de Reyes, los capítulos que vemos al principio, ahí David le encarga algunas cosas a Absalón, ¿verdad? Que salen prácticamente de todo este suceso, hermanos, que nosotros estamos viendo. Yo llegué a preguntar, ¿verdad, hermanos? Si quizás, ¿cómo se llama? Se les olvidó, a Judá o a la tribu de Judá que David había sido ungido rey. Y preguntaba, ¿o en verdad fueron engañados, como decía nuestro hermano también? Que ellos simplemente tenían el temor, ¿verdad? Y tenían, que actuaron de una manera política, o simplemente en verdad fueron engañados y su temor era a las represalias. ¿Por qué? Porque recordemos el capítulo 15 que dice que ellos fueron a Absalón, 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber absolutamente nada. Y se dejaron engañar. Y si mientras Absalón ofrecía sacrificios, pensando que en verdad todo lo que iba a hacerse o todo lo que venía de parte de Dios, dice que Aitofel llamó al que era consejero de David, ¿verdad? Y la conspiración se hizo más poderosa y dice, aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos, todo esto, ¿por qué pasó? Fueron engañados en verdad, se sintieron engañados, enredados en una red política que tuvieron que manejar esto de esa manera, porque lo más natural que sería, hermanos, que sin tocar baranda, pues que David regresara allá, ¿o qué les parece?
¿Era lo más natural o no? Pero Sí, no, pero no fue así. Hubo discordia, hubo problemas, hubo todo. Otra de los pensamientos que yo tuve, hermanos, o tengo, es que en verdad el pueblo de Israel ya estaba completamente dividido. Por eso estas reacciones, por eso estas pugnas, porque la Biblia no nos da otro detalle, nomás nos invita a reflexionar o a pensar. Ya había entonces, hermanos, una división del pueblo que a la postre iba a desencadenarse, ¿verdad, hermanos? Más adelante con Absalón, ¿verdad? Que ya el pueblo de Israel ya no era un pueblo concreto, era un pueblo dividido entre dos pensamientos. Era un pueblo, hermanos, que pues sí aceptaba el reinado de David, pero ya no era un pueblo que estaba a gusto con el liderazgo de David. ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? Voy a seguir leyendo. Versículo 12, perdón, versículo 13. Fíjense bien lo que hace David aquí, hermanos, y me gustaría que os dieran su punto de vista al respecto. Dice, después que estaba hablando esto David, que mandó David a decir a estos, a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, a los de Judá, hace ahí un movimiento medio extraño. ¿Por qué digo medio extraño? Porque va en contra de la lógica de lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa? Dice, asimismo vas a decir a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Dice, así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, dice, en lugar de Joab. Hermanos, ¿me pueden ayudar a pensar cómo podemos nosotros tomar este versículo o este texto en la escritura? A simple vista inmediata, esto es algo ilógico. ¿Qué piensan ustedes? Porque Amasa o Amasá era, hermanos, quien había liderado el ejército de Absalón que fue contra David. ¿Cómo es que ahora lo hace su general? ¿Cómo? Y quita a Joab, que le había ayudado a ganar la batalla contra Absalón. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es algo ilógico. ¿O qué hubieran hecho ustedes con Amasá? Lo lógico, Pues quitarle la vida, pastor. matarlo. ¿Por qué no lo hizo? Pues yo creo que también era una estrategia política, ¿no? O sea, su enemigo lo pongo de mi lado para que en vez de atacarme con todo el ejército, lo tengo de mi lado. Bueno, es mi opinión. Ajá, sí, no, no. Es que, hermanos, lo que estamos viendo prácticamente son puros movimientos políticos, ¿verdad? Puros movimientos políticos. Primero recordemos que Amasá era su pariente, era su sobrino directo, porque era hijo de una de sus hermanas. También formaba parte de la tribu de Judá o pertenecía a Judá. Si lo vemos como un movimiento político, ¿verdad? Vamos, porque hay otra cosa que podemos también notar ahorita más adelante. Si lo vemos como un movimiento político, como dice nuestra hermana, lo que David trataba de ganar entonces, porque si el pueblo estaba completamente dividido, lo que a David le convenía ahorita era, hermanos, que un líder tan prominente como Amasá, que había liderado ese ejército, primeramente mantuviera al ejército tranquilo, ¿verdad? Lo mantuviera sereno y que no fuera a rebelarse, que estuviera prácticamente cuidar la otra parte o el otro partido, si podemos decirle así, donde él pudiera generar influencia contra estas personas y no se rebelaran en contra de él otra vez, ¿verdad? No hubiera esa secuela de rebeldía, y sino que inmediatamente lo toma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para que estuviera ahí. ¿Por qué podemos decir que era un movimiento político? Porque el versículo 14, miren lo que dice el texto.
Dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como los de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. David tenía que, hermanos, unir a Israel, tenía que volver a tomar la confianza de la tribu de Judá para que él pudiera regresar otra vez a Jerusalén y ocupar el trono, hermanos, y ser el rey de todo Israel, ¿verdad? Este fue el movimiento político que él hizo, ¿verdad? Porque así inclinó el corazón de todos los varones de Judá para él con un solo hombre, porque tal vez la tribu de Judá, hermanos, también estaban en dos pensamientos. Tal vez los que habían ido eran 600 hombres con David, pero había quedado un resto que venía con Absalón, ¿verdad? Y si David se ganaba primero el beneficio de Judá, iba a ser una influencia más fuerte contra las otras tribus. Y este fue el primer movimiento político que hizo David para poder ganar terreno, poder ganar confianza dentro del ejército, vamos a decir, rebelde, entre comillas, ¿verdad? Para poder lograr sus propósitos. Muchos llegan a comentar que fue simplemente un castigo que David le dio a Joab. ¿Recuerdan que le mandó David a todos los hombres cuando empezaron a pelear, hermanos? Que la vida de Absalón debería ser ¿qué? La vida de su hijo. Y como fue Joab quien dio la orden de matarlo, no respetó la ley del rey, muchos dicen que fue un castigo que David le estaba dando a Joab porque no cumplió sus órdenes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue movimiento político o fue venganza o castigo para Joab? Quizá los dos, un poco de los dos, porque estaba molesto por no haber, el rey estaba molesto porque Joab, pues, como comentaba nuestra hermana, pues, había desobedecido las órdenes del rey David, y pues, por otra parte, poner de comandante a Amasa, pues, le iba a unir el corazón de Judá, y pues, como ahí iba a ganar muchísima ventaja el rey David, ya al convertirse ya en el rey ya no iba a estar dividido, ya no iba a estar dos opiniones diferentes, y al poner a Masa, pues, y como nos dice aquí, que ya todo el pueblo se puso como un solo hombre, pues eso era muchísima ventaja para el rey. Entonces, quizá fue un poco de los dos, pero si lo vemos más, mi opinión personal era un poco más político. Sí, definitivamente que sí era un poco más político, ¿verdad? Entonces, podemos considerar a David, hermanos, no solamente un hombre conforme al corazón de Dios, no un excelente soldado, no un excelente estratega, también era un excelente político, ¿verdad? Sabía perfectamente bien cómo manejar las masas, ¿verdad? Sabía bien cómo manejar estas circunstancias, estas situaciones, y es por eso que tal vez actúa de esta manera, ¿verdad? Bien, ahora vamos a seguir versículo 15, sigamos con la narrativa, por favor. ¿Verdad? David perdona a sus enemigos, hermanos, esto es algo increíble, ¿verdad? Que vamos a ver, el rey David, su capacidad de perdonar. No tengo anotado nada de esto, pero viene a mi mente ahorita. ¿Pueden ustedes recordar algunas de las escenas donde David perdona a alguien, hermanos? Sí, al rey Saúl, cuando estaba en la cueva, se me viene a la mente que no le quita la vida y en ese entonces, pues era el ungido del rey, el rey Saúl. Y esto lo discutimos, ¿verdad? En su tiempo, pero ¿creen ustedes que David había madurado mucho en su relación con Dios y como persona en todos los sentidos? Mi hermano, y que una de las virtudes más desarrolladas fue el poder perdonar a otros. ¿Recuerdan cuando iba saliendo de Jerusalén? Ahorita vamos a ver esos hombres ahora cómo están. Pensemos en el corazón de David, en el corazón perdonador de David, y ahorita platicamos algo. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer, hermanos, del 16 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín,
que era de Behurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Me imagino que ya recuerdan quién es Simeí, ¿verdad? Y con él venía 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Antes de pasar el Jordán fueron a recibirlo y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él les pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender, o sea, de Benjamín, ¿verdad? De José de Benjamín, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces le dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo, perdón, pues no sé yo que hoy sea rey sobre Israel. Y dijo el rey, y dijo el rey a Simeí, no morirás, y el rey se lo juró. Ahorita pregunto, ok, lo primero que recibió fue a Simeí, el que lo había injuriado. Más adelante, hermanos, recibe, esto ya no voy a meterme tanto con con Mefiboset y su siervo Siba, tampoco, ¿verdad? Pero quiero que pensemos en algo, hermanos. Después también Barzillai, aquel que le recibió, lo llenó de, ¿cómo se llama? Le propuso, ¿verdad? O le llenó de bienes o de alimentos, le ofreció dónde quedarse. También en este capítulo le da o le trata de dar un beneficio. Pero yo quiero que pensemos en esta actitud de David contra Simei. Pensemos en esa reacción. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué lo llevó a perdonar a estos hombres tan malvados? La lógica decía que deberían de morir, ¿cierto o no? Sí. Podemos de llegar a pensar otra vez. Podemos pensar en dos cosas, en el corazón de David, pero también en la astucia política de él. ¿Qué les gustaría pensar de las dos cosas? ¿En verdad era algo que distinguía a David porque era un hombre conforme al corazón de Dios? Pregunto. Recordemos que Saúl había perdonado a Saúl, ¿verdad? Y ya en su vida había perdonado y tal vez había perdonado a muchos más, ¿verdad? Esto era algo que había en el corazón de David. Era algo que él había experimentado, el perdón, a tal grado en su experiencia con Dios, que lo llevó a tener este corazón perdonador delante de sus injuriadores. Seguía cargado el corazón o el pensamiento de David con aquel sentimiento de como Dios lo había perdonado y él consideraba que su injuria era mayor que lo que Simei había hecho, es que eso lleva a su corazón a perdonarlo, en una experiencia personal, o sea que el reflejo de su experiencia personal permitió que él pudiera perdonar a Simei o simplemente fue una estrategia política porque no le convenía a David en ese momento mostrarse como un rey, hermanos, ¿cómo se llama? Sanguinario y perverso. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo, pastor, que él sí era un hombre perdonador, pero sí era una estrategia, porque él apenas estaba volviendo otra vez como rey, apenas lo estaban, como estaban volviendo a él, reconociéndolo, y creo que todo era a su tiempo.
estaba dejando todo a su tiempo. Ujú, Y a mí sí me sorprende cómo es que puso como su general a este hombre llamado Amasa. ujú. Ese sí me sorprendió a mí mucho. Pero creo que sí era parte de su estrategia, porque si como dice usted, nada más, digamos, fuera porque era perdonador, entonces hubiera dejado también a Joab como su general. Sin embargo, lo quitó, lo destituyó así, así. Y si nos vamos a pensar que fue por su hijo, que pudo ser una estrategia, entonces hablamos de que no era un hombre que perdonara tan fácilmente. Entonces sí hay como, creo que es más estrategia. Más Pero estrategia. también es un hombre bueno, un hombre correcto, pero también tenía su plan. También tenía su plan. Sí, desde luego aquí tenemos que pensar en las dos cosas. ¿Alguien más tiene un comentario al respecto? Yo Pastor, creo que adelante. yo creo que un hombre, y la Biblia lo describe que era por el corazón de Dios, es porque era un hombre que perdonaba, pero también era un hombre inteligente. No porque te perdone yo, te quiero cerca, porque sé que si de alguna forma tú ya tentaste contra mí, puede ocurrir una segunda vez. Entonces, sí, sí, creo yo, o sea, sí los perdona, pero también se cuida, ¿no? Se cuida de tal vez no volver a sufrir algún otro, pues, atentado o algo así. Yo creo que es también inteligente, ¿no? Sí, sin duda. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? Yo creo, hermanos, este es mi pensamiento, que este era un sentimiento auténtico de David. Es cierto que, ¿cómo se llama? Por estrategia política, después inclusive le dice a Salomón que se cuide, inclusive de Joab. Pero David tenía esto en su corazón, era lo que le diferenciaba un poco de los demás reyes, era lo que lo diferenciaba, hermanos, de ¿cómo se llama? Tal vez de Absalón. David tenía otras cualidades, hermanos, ¿verdad? Que lo diferenciaban de otros personajes o que lo llegó a diferenciar de Absalón. Tal vez pudo tener, para mí este sentimiento de David era auténtico, pero a la misma vez también era, hermanos, la capacidad que él tenía para manejar las situaciones que se le venían a David o que se le presentaron. Yo estaba pensando, hermanos, si podemos nosotros meternos al corazón de David y pensemos que si esto era una característica de él como un hombre conforme al corazón de Dios, esto le iba a ayudar también, hermanos, a impactar el corazón del pueblo. Porque David tenía una posición, ¿verdad? Y la lógica era clara. ¿Cuál era la lógica clara? La que Abisaí le dijo. Ahora tenemos que matarile a este hombre, David, ¿verdad que sí? Porque era lo lógico. Y cuando David actúa de una manera diferente, hermanos, probablemente esta actitud de David tenía que impactar al pueblo, ¿verdad? Que se dieran cuenta que David era un rey completamente diferente y que David era un hombre o un rey de Dios. Lo que Absalón trató de hacer de manera hipócrita y engañando al pueblo, David lo hacía de una manera auténtica, hermanos, ¿verdad? Hermanos, perdón. Llega a Simeí aparentemente bien arrepentido y yo puedo dudar del arrepentimiento verdadero de Simeí. ¿Por qué? Porque estaba su pescuezo o su cabeza en juego. ¿Verdad? Tal vez no fue un arrepentimiento genuino, solamente fue un arrepentimiento para guardar su vida. Y yo creo que David también lo sabía, hermanos, ¿verdad? David también lo sabía y lo vio. Y sin embargo, David no actuó así, hermanos, o no se alocó o no se llenó de ira, lo que nos habla también del carácter que tenía David, del dominio propio que él manejaba. ¿Sí me explico, hermanos? Porque no basta ser simplemente perdonador, hermanos. Tiene que haber un dominio propio en la persona para poder manejar las emociones
y no dejarse controlar. Porque si David hubiera sido otro tipo de hombre, ¿qué hubiera hecho? Pues lo hubiera matado. Le hubiera dicho a Abisai, sí, mátalo, ¿verdad? Porque se lo merece. Y no hubiera habido nadie que dijera lo contrario, aunque Simei hubiera pedido, ¿qué? Perdón, hermanos. Pero lo que me llama la atención también es que como David, hermanos, él da el primer paso, hermanos, él da el primer paso. Él ni siquiera estaba, ¿cómo se llama? Esperando que le vinieran a pedir perdón todo lo que lo habían ofendido. Simeí, lógicamente, que tenía mayor miedo que todos, pero David toma el primer paso para perdonarlo. Mi pregunta es la siguiente, hermanos, ¿fue impactado esa escena o esa petición de perdón, impactó el corazón de David por lo que él ya había pasado? Pregunto. Para mí fue un hipócrita, pero para David vio sinceridad en el corazón de Simei, pregunto. No creo, pastor. Yo creo que él sí sabía con certeza que no era un arrepentimiento genuino. Ok. Y como decimos ahorita, creo que él todo lo dejó a su tiempo. Porque como usted mismo dijo, y ya lo habíamos platicado, creo, en otra clase, que más adelante le dice a Salomón que se encargue. Ajá. Entonces, Sí. mm, no creo, no, él no creyó en su sinceridad, pero Muy era bien. parte de que lo estaba aceptando el pueblo, de que estaba volviendo nuevamente. Entonces, creo que eso más que nada. Bueno. Voy a hacer unas preguntas, hermanos. ¿Qué sentimientos estaría experimentando David en ese momento cuando vio a Simei? Pregunto. Es muy aventurado pensar, pero tratemos de pensar en David. O pongámonos en el zapato de David. ¿Qué sentimientos estaría experimentando David cuando ve a este hombre, verdad, que lo había ofendido y ahora lo ve humillado, tirado ahí, pidiéndole perdón? ¿Qué sentimientos habría? Quizás sintió misericordia del hombre que le estaba pidiendo perdón y pues al verlo pues postrado delante de él, pienso que pues también pudo haber sentido pues cierta lástima por él, es lo que pienso. Ok. ¿Albergaría David en su corazón algún deseo de venganza? Pregunto. No creo, pastor. ¿No? Ok. Esta pregunta, vamos a 1 Reyes capítulo 2, versículo 8. ¿Ya están ahí? Le dice a Salomón, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Beorín, el cual me maldijo con maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora dice, no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. ¿Esto nos ayuda a pensar un poco mejor? ¿O fue un movimiento político también? Pastor, mi versión dice así, mire, dice, tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él, aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. La figura esa versión, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Tenemos en David un buen perdonador? ¿O era un estratega, un hombre que tenía dominio propio completo de sus emociones? Excelente político, que esto era más un movimiento político. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sigue siendo un movimiento político porque por todo lo que había pasado, o sea, el pueblo que se le estaba yendo, que lo estaban desconociendo, por toda la situación que venía arrastrando.
Entonces, perdonar a alguien de esa manera en público, pues dice bien, y como acaba de leer nuestra hermana, y obviamente, digamos, cuando hemos leído la historia más adelante, pues le encarga a Salomón a varios personajes, no solamente fue a Semeí, también a Joab y Ajá. por ahí otros, ¿no? Y pues ya sabemos lo que pasó con Salomón también, ¿no? Con estas personas. Entonces, si hubiese sido un perdón sincero, yo creo que igual le hubiera dicho a Salomón, mira, a Simeí, respétalo, guárdalo, protégelo, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que haya sido como un perdón realmente sincero. Ujú. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? A mí me llevó a pensar, hermanos, desde luego no estamos en el lugar de David, ni en la posición de David, ¿verdad? En este sentido, pero hermanos, en verdad nosotros como hijos de Dios debemos de tener una verdadera capacidad para perdonar. ¿Qué piensan ustedes? ¿La Pastor, debemos yo, tener? pastor, yo creo que el rey David sí fue un hombre perdonador, pero también fue un hombre que tenía pues el Espíritu de Dios y podía tener ese discernimiento. Entonces, no era que no lo perdonara, era que sabía que no estaba arrepentido y que era un hombre que le había hecho daño y lo iba a seguir haciendo mientras pudiera. Entonces, yo creo que por eso fue que él tomó esa decisión de decir, bueno, este, pues sí, ¿no? Ya pasó, eso ya fue, ya lo que pasó, ya pasó y vamos a seguir adelante, pero yo no creo que él no fuera un hombre que no perdonara, yo creo que sí, pero ¿Otro, tenía discernimiento. otro comentario más? Bien, yo pensé lo siguiente. Por eso dije, David tuvo una verdadera capacidad de perdonar. ¿Y saben en qué pensé? En ese sufrimiento que él tuvo. Y no quiero decir que esto sea cierto o no, ¿verdad? Yo lo lanzo a ustedes para que si alguien tiene alguna opinión, pues también nos la comparta y podamos, ¿cómo se llama? Tratar de entender un poco más esta situación. Yo pensé en que David en verdad tenía un corazón perdonador, ¿verdad? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era inteligente, como dijo nuestro hermano, era un estratega político, era alguien que tenía una visión del campo político, del ejercicio de las armas, de todo, que él en verdad tenía esos sentimientos enquistados en su corazón por la relación que él tenía con Dios. Y me puse a pensar que así como él fue perdonado por Dios, tal vez su corazón debería de perdonar o que él sentía un deber de perdonar. Él no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo les dice, habla a los colosenses, hermanos, en el capítulo 3, versículo 13, que dice que soportándonos unos a otros, dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo lo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, no estamos en el lugar de David, no podemos hacerlo así, pero vuelvo a lo mismo. ¿Creen ustedes, hermanos, que como cristianos debemos de tener una capacidad más alta que otras para perdonar a otras personas? Pregunto. ¿A usted lo han ofendido alguna vez y ha perdonado genuinamente? Muy complejo, pastor, pero el gran mandamiento yo digo que es amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el amar al prójimo, pues obviamente está el perdón, Ajá. ¿no? Sí, claro que sí. Ahora, de repente las palabras que están en la escritura, hermanos, a nosotros nos suenan de una manera muy técnica y muy tácita. ¿A qué voy con esto? Que nosotros, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Nos dice, como el apóstol Pablo dice, que nos soportemos unos a otros y nos perdonemos unos a otros. Y dice que si alguno tuviera una queja contra otro, recordemos, ¿verdad?
de cómo Cristo nos perdonó y que nos perdonó, y que así también lo hagamos nosotros. Esto es un texto que tiene una verdad, ¿cómo se llama? Absoluta, porque este es un texto verdadero y lleno del amor de Dios y del sentimiento que un cristiano debe de tener. Pero hermanos, de lo que dice el texto a lo que nosotros como seres humanos podamos hacer, ¿lo podemos lograr de una manera fácil o tenemos que trabajar mucho a nuestro corazón para lograr la estatura de entender que Cristo nos perdonó mucho más y que nosotros debemos de perdonar a otros? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Es fácil perdonar a otra persona? Pastor, buenas noches. Sí, adelante. Eh, Recordando una clase del pastor Germán, decía en oración, si vamos al Padre a orar y si no perdonamos, entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Entonces, tenemos que perdonar para poder acercarnos a Él, ¿verdad? Si vamos a orar, llego al Padre y oro por si no perdono a mi hermano que me hizo algo, o al vecino X, entonces, ¿cómo voy a pedir perdón o cómo voy a perdonar, verdad? Entonces, siento que es eso, o sea, David sí perdonó. Como decía usted, pastor, tiene el corazón conforme a Dios, ¿verdad? Ok. Desde luego les estoy invitando a que reflexionemos sobre este sentimiento, que en verdad es un sentimiento muy, muy malo. Y aquí abro un paréntesis para hablar un poquito de este asunto del perdón. Hermanos, ¿qué efectos puede causar el no perdonar a alguien en el corazón de una persona? Porque habemos muchos que conocemos la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, pero a veces somos incapaces, hermanos, de luchar por llevar esos principios o esos mandatos de Dios a nuestros corazones. Pero, ¿por qué lo dijo el Señor Jesucristo? Porque Él conoce nuestros corazones. La pregunta es, ¿qué efectos puede ocasionar, hermanos, el no perdonar a otra persona una ofensa? ¿Qué efectos puede traer? Se recibe la Amargura ofensa. en nuestro corazón, ¿no? ¿Mande? Amargura en nuestro Bueno, corazón. si David no hubiera tenido ese perdón inmediato, hermanos, aunque pongamos discutir todas esas cosas, vámonos a que David lo hizo de una manera auténtica. Y si David no hubiera perdonado inmediatamente, ¿qué hubiera pasado en su corazón? ¿Qué se hubiera generado? Primero hubiera generado, hermanos, un resentimiento, ¿verdad? ¿Qué es un resentimiento? ¿Alguien puede explicar qué es un resentimiento? ¿O nos puede ayudar a hacer? ¿Qué es un resentimiento? Y aquí podemos nosotros examinarnos con esto que estamos platicando. Si alguien nos ofendió alguna vez o si alguien nos ha ofendido y nosotros decimos que ya lo perdonamos, pero si hay un resentimiento, o sea que si todavía sigue causando dolor la ofensa que se recibió, ese es un resentimiento porque todavía hay un dolor ahí en el corazón o hay un sentimiento adverso, ¿verdad? Que constantemente abre nuestra herida, ¿verdad? Y se resiste. Es, por ejemplo, cuando recordamos, es que me ofendió, ya lo perdoné, pero tú sientes todavía algo ahí en tu corazón. Y quieres autoconvencerte de que no, ya lo perdoné, pero te sigue doliendo. Te sigue doliendo. Entonces, si eso te sigue doliendo, o si eso nos sigue doliendo, quiere decir que todavía hay un resentimiento o que la herida todavía está completamente, ¿qué, hermanos? O que no ha cerrado completamente. Y eso puede llevarnos, hermanos, al siguiente episodio del odio, del no perdonar, al odio. ¿Qué es el odio, hermanos? Pues ahí tengo eso ahí, ¿verdad? Y pues como que no le llamamos mucho la atención. Pero hermanos, si ese resentimiento se sigue dejando ahí sin pedirle a Dios que nos ayude a extirparlo de nuestros corazones, ¿verdad? Es un sentimiento o una emoción que a veces se va a convertir en algo más profundo y puede inclusive tener una aversión o repulsión o antipatía por la persona. Dice, no, ya lo perdoné. Pero hermanos, si hay ese resentimiento y no nos lo queremos ni encontrar en la tortillería, ¿verdad?
O el domingo, ay, no me voy a sentar en la esquina porque no quiero ver a esta persona. Y dices tú, yo ya lo perdoné, ya no tengo problemas con él, pero tienes ese sentimiento. Entonces, en verdad no lo has perdonado, ¿cómo se llama? No has obtenido el beneficio del perdón, hermanos, porque yo creo que el perdón beneficia más a quien lo da que a quien lo recibe. Y si no es esto, hermano, pues puede, ¿cómo se llama? Despertar algo en nuestros corazones, como dice el proverbio, que el odio, hermanos, genera rencillas, pero el amor va a cubrir esa multitud de faltas, ¿verdad? Y si nosotros lo dejamos que sigue ahí enquistado, entonces va a venir un deseo de venganza, que es el resultado de lo que está, ¿cómo se llama? Pasando en nuestros corazones. ¿Alguna vez de ustedes ha pensado en algo? Ojalá y te mueras. ¿Alguna vez le he dicho así esto a alguien? Ojalá y te mueras. O te apachurre un tren. ¿Alguna vez hemos tenido ese sentimiento en nuestros corazones? ¿Se han puesto a pensar por qué lo aventamos para afuera? Hermanos, si ya lo perdonamos, ¿qué quiere decir? Que todavía hay algo ahí en el corazón, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de perdonar completamente, hermanos? ¿Cuál es ¿Cuál es ese resultado? El perdón en la Biblia, hermanos, según tengo yo entendido, es borrar absolutamente nada y que no quede ningún sentimiento, ¿verdad? No sé si David llegó a ese punto, pero si lo vemos a él, hermanos, Charles Swindoll, hermanos, un escritor, clasifica el perdón de 3 maneras. Voy a compartirles cómo. Y creo que es muy acertada su apreciación. Dice que a veces nosotros otorgamos un perdón que se llama el perdón condicional. ¿Qué es este perdón? Te perdono, pero si tú haces algo, ¿verdad? O simplemente si si me pides perdón. Te perdono, pero, ¿cómo se llama? Si ya no lo vuelves a hacer. Ese es un perdón condicional. El segundo es el perdón parcial. El te perdono, pero no te quiero volver a ver. No creas que se me ha olvidado lo que me hiciste. O te voy a perdonar siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Es un perdón que se condiciona. Y por último está el perdón demorado. Demorado, de demora, de atraso, no de que se viste demorado. Te perdono, pero dame tiempo para hacerlo. O tal vez un día te perdonaré. ¿Qué razón tiene este hombre, verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, aunque decimos, yo ya lo perdoné, pero a lo mejor estamos en una de estas etapas de que todavía no lo hacemos totalmente. También dicen que el perdón, hermanos, muchos dicen, pastor, pero es que una ofensa no se puede olvidar. Es cierto, una ofensa no se puede olvidar, hermanos. Pero cuando ya se ha perdonado, aunque eso haya causado una cicatriz, ya no tiene que doler, hermanos, cuando la recuerda uno. ¿Alguien de ustedes se ha cortado en alguna o tiene una cicatriz fuerte, hermanos, en el cuerpo? Yo tengo una cicatriz aquí en mi dedo. ¿Recuerdo cómo la hice? Sí, recuerdo cómo me la hice. Cuando mi hermano, nosotros éramos 4 hermanos y una mujer, y mi papá era un poco muy estricto con nosotros y no nos dejaban salir mucho a la calle. Y nos poníamos a jugar balón dentro de la casa. Y me acuerdo que ese día estábamos mi hermano y yo jugando y estaba a la puerta de portería. Y entonces mi hermano me quita la pelota y yo quise golpear a mi hermano y se agacha y le doy de lleno al vidrio, hermanos. ¡Palo! Entonces casi se me rebana el dedo y yo nomás veo que está la parte de la carne así y me la acomodo aquí, ¿verdad? Y me la agarro y me quiero como desmayar y viene mi mamá y me sacude así, me vuelve a despertar. Y agarré un odio a mi hermano, hermanos,
que no lo podía ver ni en pintura. Así. Con el tiempo, hermanos, después que me convertí a Cristo, empecé a ejercitar esto de que no tenía por qué yo sentir ese sentimiento tan adverso de mi hermano. Ahora veo la herida, hermanos, y sé y reconozco, hermanos, por qué me la hice. Pero ¿saben una cosa? Ya no me causa ningún efecto. Ningún efecto. Ya no, hermanos, aviva un sentimiento de odio o de rencor hacia mi hermano. Recuerdo el suceso, pero no, hermanos, ¿cómo se llama? Siento nada en contra de mi hermano. Si no es algo así, hermanos, es algo parecido. Es cierto que a veces nos van a ofender y a veces, hermanos, va a haber personas que, voy a decirlo así, que tal vez no merecen el perdón de una persona. Pero así como Cristo nos perdonó, debemos también nosotros perdonar a los que nos ofenden. Es cierto, a lo mejor no vamos a olvidar. Yo creo que David no olvidó lo que Simei le hizo. David no había olvidado, hermanos, pero llegó a la capacidad de poder, o llegó a tener la capacidad de que Simei ya no le iba a provocar a él un sentimiento adverso. Y que si llegó en ese momento a darle estas instrucciones a Salomón, fue por la sabiduría que David había ganado, otorgado a través del tiempo, hermanos, y de todas las situaciones que él vivió, porque simplemente él vio que Simei era un hombre perverso y malo, y que lo único que le podía causar a Salomón era problemas. Y le advierte, ¿verdad? Tú eres astuto e inteligente, y al decirse que eres astuto e inteligente, tú te vas a dar cuenta de eso, pero si te das cuenta, Simei no merece morir porque él te va a causar graves problemas. Así es que, si ya está viejo, no lo dejes descender sin pagar por lo que él hizo. ¿Verdad, hermanos? Yo me pregunté también, ¿qué puede influenciar o qué influenció a David, hermanos, para llegar a perdonar, no solamente a Saúl, o para perdonar a Simei o perdonar a otros? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué nos puede llevar a nosotros a perdonar a otras personas, hermanos? ¿Qué nos puede llevar? ¿Qué nos puede llevar a perdonar? El amor a esa persona, ¿no, pastor? Desde luego, primero, hermanos, debemos de reconocer que para poder perdonar nosotros, debemos de tener, hermanos, el generador de amor en nuestras vidas. ¿Y quién es el generador de amor en nuestras vidas? Dios, Dios. ¿verdad? Hermanos, si no hay una perfecta comunión con Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan a David en el Salmo 51? ¿Qué dijo? Contra ti solo he pecado y he hecho yo lo malo delante de tus ojos, ¿verdad? Lo primero que debemos de reconocer, hermanos, que es algo que Dios no quiere que exista en nuestros corazones, ¿verdad? Que el perdón es algo que como creyentes debemos ejercitar. Es cierto, hermanos, muchos podremos decir, pero es que esto es muy difícil. Difícil es muy perdonar. Sí, es muy difícil perdonar. Yo sé que sí, porque somos carne, pero hermanos, una de las condiciones fundamentales es que si tú ya tú obtuviste el perdón de Dios, lógicamente que ya estás capacitado para perdonar, porque el perdón que Dios te dio fue por amor. Y tú debes de ejercitar ese perdón basado en el amor que tú tengas o en la compasión para otra persona. Yo sé, hermanos, que estoy hablando tal vez palabras técnicas, pero es lo que necesitamos percibir, perdón, nosotros como seres humanos, como cristianos, para poder ejercer las virtudes del cristianismo. Porque muchas veces simplemente nos cobijamos, hermanos, con nuestras imperfecciones y impedimos o nos impedimos a nosotros mismos desarrollar esas virtudes cristianas que Dios y el Señor Jesucristo esperan que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Pero nosotros mismos las limitamos. No, es que es muy difícil, es que no se puede, es que a usted no le han hecho lo que a mí me hicieron. Bueno, pues porque como dice Colosenses capítulo 3, ¿verdad? De la manera que Cristo les perdonó a ustedes. Ese es un mandato. Hagámoslo también
Nosotros, ¿verdad que sí? Y es ahí entonces, hermanos, cuando debemos asumir el dominio propio que tenemos en cualquier situación, ¿es verdad que sí? Eso es lo que debemos en verdad generar. Otra de las cosas fue, hermanos, siento yo que David era un hombre humilde también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿quién era David? Era el rey. ¿Quién le hubiera reclamado a David si se hubiera echado al plato así muy rapidito? ¿Quién? ¿Quién hubiera estado en contra de David? Díganme ustedes. ¿Quién? Nadie. Nadie. Pero Dios sí, hermanos. Pero Dios sí lo hubiera reclamado, ¿verdad? David, yo te perdoné. ¿Tú no fuiste capaz de perdonar a alguien? Hermanos, a veces el ofensor no merece misericordia, no merece, hermanos, nuestro perdón, no merece nada. Pero regreso a la cruz. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos, para que Jesucristo viniera a morir en una cruz por nosotros? Dígame. ¿Qué méritos teníamos nosotros? Que si Jesús hubiera pedido o nos hubiera exigido alguna condición, por ejemplo, que nosotros lo amáramos o lo respetáramos, hermanos, ¿hubiera Jesucristo venido a morir por nosotros? Humildad, visión de justicia que tenía David, porque era un hombre justo. Desde luego, hermanos, estoy yéndome al corazón de David en este aspecto, pero nos quedamos que probablemente el perdón de David, hermanos, era un perdón legítimo o, hermanos, era una estrategia política, por lo que vimos después. Yo simplemente estoy haciendo una aplicación práctica, hermanos, del perdón. ¿Sí me explicó, hermanos? Porque desde luego Sí. debemos de dejar el aspecto político ahí expuesto, hermanos, simplemente. Porque si algo tenía David, hermanos, o su experiencia era que David se había sentido perdonado. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han ofendido a alguien que tiene la necesidad de ser perdonados? David lo explica muy bien, Sí. ¿verdad? En el Salmo 132, en el Salmo 32. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué le dice, hermanos? Dije, confesaré mis iniquidades a Jehová. ¿Y qué hizo él? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Alguna vez le hemos regado así, hermanos, tanto así que necesitamos el perdón de aquella persona que hemos ofendido? ¿O no? Y bueno, ahora como Sí. cristianos yo espero que esto no suceda, ¿verdad? Pero yo recuerdo algunos casos de mi vida secular antes de venir a Cristo. Inclusive, hermanos, yo en la secundaria ofendí a una persona muy, muy horrible y muy fea, muy feo, en verdad, y que lo tengo bien presente, que cuando me convertí a Cristo, la vez que me lo encontré, pues él me miró como su enemigo y se extrañó mucho conmigo cuando yo le dije, hola, ¿cómo estás? Le hablé por su nombre, éramos compañeros de salón y todo. Y él pensó que a lo mejor yo le iba a reclamar por aquella vez que nos habíamos enojado y hasta nos liamos a golpes, hermanos. Pero yo tuve ventaja sobre él en ese sentido, ¿verdad? Yo le di más golpes que él, de los que él me dio a mí. Y lo odié con todo mi corazón, que cada vez que lo miraba lo repugnaba. Y cuando me convertí a Cristo, hermanos, esa vez que lo vi, dije, yo creo que tengo que arreglar este asunto con este hombre. Hermanos, no fue algo inmediato. No, se los confieso, no fue algo inmediato. Tuve que
esperar la oportunidad, pero cuando tuve la oportunidad fui de frente de él y él, hermanos, estaba, yo creo, esperando que yo llegara tirándole golpes. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Y quiero hablar algo contigo. Y le recordé el momento, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Solamente necesito que me perdones porque cada vez que te veía recordaba el mal que había hecho y yo creo que debemos de dar el primer paso cuando ofendemos a una persona, hermanos. Y no solamente en esto, ¿verdad? A veces en nuestro carácter puede pasar esto. Pero aquí está la regla del primer paso. En cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad bien con todos, dice la Escritura en el libro de Romanos, con todos los hombres. En cuanto dependa, dice, ¿de quién? De ustedes. Estad bien con todos los hombres. Hermanos, cuando hay una disputa, cuando hay un problema, muchas veces va a haber conflictos y más en la familia. No esperemos, hermanos, a que otras personas vengan a reconocer sus errores. Aunque nos hayan ofendido, tratemos de dar nosotros siempre el primer paso. Porque yo creo, hermanos, que si nosotros estamos abiertos al perdón o a pedir perdón o a recibir el perdón, hermanos, nuestro corazón va a ser sanado de muchas cosas adversas, de muchos rencores, de muchas raíces de amargura. Y es que a veces nosotros no lo entendemos, porque déjeme decirle que ese sentimiento es una de las cosas que impiden que usted y yo seamos completamente felices, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? Nosotros también somos perdonadores como David, ¿verdad? Pues de vez en cuando. Nomás que ya no me Yo vuelvan a creo, hacer nada, ¿verdad? yo creo que a todos nos cuesta trabajo perdonar, pastor. Definitivamente que sí. Esto es un sentimiento muy fuerte en el corazón de nosotros, ¿verdad, hermana? Cuando alguien nos ofende. Pero bueno, hay que A veces ejercitar requiere nuestros tiempo. corazones. Muy bien. Seguimos adelante entonces, hermanos. Me voy a brincar entonces lo de este Mefisboset, porque lo vimos la vez pasada, recuerdan que vimos cómo reparte los bienes ahí. Y después vemos también a Barzillai, hermanos, que fue el que descendió con David para darle aquellas provisiones. Y David lo quiere premiar, pero Barzillai le dice que no, porque ya es un hombre viejo, pero le cede el beneficio a su hijo, ¿verdad? Para que él recibiera. Y entonces cuando pasan el Jordán, el hijo de Barzillai, hermanos, pues está, o ¿cómo se llama? O forma parte de los invitados de David en este caso. Sin embargo, hermanos, por eso les decía anteriormente que probablemente el sentimiento de división quedó en algunos en el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese mismo regreso de David, en el versículo 40, hermanos, hasta el final sucede algo un poco contradictorio con todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Supuestamente, por lo que la escritura nos dice, la mayoría de las tribus de Israel, ¿verdad? Venían, hermanos, a recibir al rey. Probablemente el lenguaje, hermanos, simplemente es una hipérbole que nos dice que era todo el pueblo de Israel, pero no era todo el pueblo de Israel, sino una parte. O cuando una parte venía, hermanos, francamente para recibir el rey, pero otro venía simplemente, hermanos, ¿cómo se llama? Para ver cómo regresaba David, ¿verdad? O cómo venía David. Y este hombre que vamos a ver adelante, Seba, hermanos, venía simplemente con la perspicacia de ver cómo venía el rey y seguir él con la rebelión. Pero vamos a leer la narrativa del texto y vamos a analizar un poco. Dice que el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimán, todo el pueblo de Judá. Quimán era el hijo de Barzillai y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. ¿Ya vieron? ¿Nomás quién? La mitad. Entonces no era todo el pueblo. Nomás era la mitad del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con la otra mitad?
¿Nos podemos nosotros preguntar o hacer esta pregunta? ¿En qué estaban pensando? Vamos a ver. Dice, y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey, perdón, sí, ¿verdad? Y aquí 41, y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, cuando menos esa parte, dice, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Más, ¿por qué se enojan ustedes por eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos con él 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues ustedes han tenido en poco no habernos a nosotros invitado o hacernos primero o llamarnos al respecto de hacer volver al rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Hermanos, ahí empezó ya un conflicto que estaba prácticamente revelando cómo estaba el corazón del pueblo, tanto de Judá como de Israel. Y fue un conflicto previo, hermanos, porque las tribus de Israel se sintieron excluidas o despreciadas. No sé, se sintieron excluidas o despreciadas, o en verdad fue solamente, hermanos, ¿cómo se llama? O fue lo de la casa de Israel, simplemente fue la solidaridad de la casa de Judá y Israel en verdad no estaban así. O las acciones rebeldes de Absalón, hermanos, habían destapado el verdadero sentido que había en el pueblo de Israel contra David. Que en verdad Israel no estaba unido como David pensaba. Y que que el pueblo de Israel, hermanos, tanto la tribu de Judá como todas las demás tribus de Israel, hermanos, ya era un pueblo dividido. O que en verdad el trabajo que hizo Absalón en el pueblo de Israel, hermanos, había dejado a este pueblo completamente dividido y escéptico, hermanos, ¿cómo se llama? En relación al reinado de David. O, hermanos, simplemente el pueblo ya no estaba muy de acuerdo con el reinado de David. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esa discusión? ¿Tenía caso? ¿Por qué creo yo que estaba un pueblo ya descontento y dividido? Por lo que sigue, hermanos, adelante, versículo capítulo 20. Dice que aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni herencia con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Podemos nosotros enlazar este versículo con lo que estaba aconteciendo en el capítulo 19 del 40 al 43, hermanos. ¿Lo podemos enlazar para entender lo que estaba pasando? Sigo. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, que no lo habían ido a recibir. Pregunto, ¿que no estaban de nuevo con el rey? ¿Cómo es que abandonan a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri? Dice más, los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que había y dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos para nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en la viudez perpetua. Pero sigo el 4. Y después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que había sido señalado y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Escuchen, toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, dice, y nos cause
dificultad, hermanos. Ahora sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué esa discusión? Desde luego, la palabra perverso clasifica la clase de hombre que este hombre era. Que en verdad, hermanos, esto simplemente era una simulación política, porque en el corazón del pueblo de Israel seguía estando, hermanos, el sentimiento de rebelión, ¿verdad? Cuando menos de las otras tribus, no la de Judá. Y el propósito no solamente era la rebelión, sino yo creo también eran propósitos personales, motivado, hermanos, motivado más porque él era de la tribu de Benjamín, descendiente del rey Saúl, ¿verdad? Seba era un hombre benjamita de la tribu de Saúl, hermanos, por lo que probablemente seguía con el resentimiento hacia el cambio que había hecho la monarquía en David, ¿verdad? Y él vio esta ocasión tal vez como un motivo o como algo para poder aprovechar. Cuando salieron a ver a David cómo venía, tal vez él pensó que David venía todavía muy debilitado y que podían ellos, hermanos, hacerse del reino otra vez, ¿verdad que sí? Pero la fuerza de Judá o de los hombres que estaban de Judá y tal vez la otra mitad del pueblo de Israel, hermanos, fortaleció ¿cómo se llama? La simpatía por David, que este hombre trató, ¿cómo se llama?, de sublevarse contra David inmediatamente cuando él iba regresando, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Trató de influir a las 10 tribus otra vez, a las tribus que iban con Israel, hermanos, para tratar de sublevarse con David. Al grado fue, hermanos, que ese hombre argumenta claramente y le dice que ellos no tenían nada con David, ¿verdad? Que no tenían nada con David. No tenemos nosotros parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Esto era prácticamente un llamado a la rebelión abierta, hermanos, para hacer una separación, creo yo, política, como diciendo, nosotros no tenemos lealtad contigo, David. Judá la tiene, por eso la discusión anterior. Nosotros no tenemos esa lealtad contigo, ni queremos tener esa lealtad contigo. Nosotros no tenemos ningún beneficio contigo, ni estamos obligados a aceptarte como rey. Ese es un argumento que yo estoy dando, ¿verdad? Que esas palabras significaban. Y no te debemos nada y por eso no te podemos seguir, David. Así es que nosotros, vámonos, Israel, ¿cómo se llama? Y cómo se llama, cada quien a sus tiendas, como diciendo, vamos a volver a derrocar a David. Y es entonces cuando David ve a Simei, hermanos, como un grave problema y los que se mantienen firmes con David solamente es la tribu de hermanos Judá. ¿Cómo, qué tanto mal hizo Absalón en Israel, verdad, hermanos? ¿Qué tanto afectó el corazón de estos hombres? De por sí, culturalmente tienen esas inclinaciones, ¿verdad? Fuertes a estos sentimientos. ¿Y qué pasa entonces? David simplemente, hermanos, organiza a su ejército o al que tenía, hermanos, y manda a Abisaí para tratar de, ¿cómo se llama? De derrocar Seba. a Seba, perdón, sí. Pero cuando lo manda a llamar, hermanos, recuerden ustedes que David había mandado a Amasa, hermanos, para que trajera a los, ¿cómo se llama? Ancianos de Judá. Me pregunto yo, hermanos, eh, ¿cuál era el propósito de David de mandar traer con Amasa a los ancianos de Judá, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que sería el propósito de David? ¿Creen ustedes que David, hermanos, ya tenía
tuvo la experiencia, desde luego era su hijo, hermanos, ya de una rebelión. ¿Creen que David había aprendido la lección, la primera lección, hermanos, de no dejar crecer, hermanos, una sublevación? Y que David tal vez le iba a comunicar a estos ancianos de Judá cuáles eran sus planes, hermanos, para tratar de acabar con esta sublevación de Sema, hermanos, o de Sima, como usted quiera llamarle, y manda a Amasa a llamar a los ancianos de Israel. Yo creo que sí, Pues, pastor. Creo que sí quería como que evitar lo que había pasado la primera vez con Absalón. Entonces, entre más rápido pudiera convocar y comentar con los ancianos de Judá los planes que tenía o cómo estaba actuando Seba, ah, pienso que se apresuró más, no dejó pasar tanto tiempo porque sabía que como él mismo dijo, ¿no? Y podía ser más el daño que pudiera haber causado Seba que el mismo Absalón. Sí, ¿verdad? Yo creo que había aprendido bien la lección David y dijo, si dejo crecer esto, va a pasar exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Pero sucede algo ahí, hermanos, también un dato que tenemos que ver. Dice el versículo 7 que entonces salieron en pos de los hombres, perdón, dice, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los ereteos, peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande, cuando iban rumbo a esta ciudad donde estaba este hombre escondido, que está en Gabaón, dice que le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado en sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Híjola. Y Amasa no se dio cuenta de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. El que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abed-bel, Maaca y todo Barim, y se juntaron y siguieron también adelante. Hermano, bueno, siguieron adelante. Esta es una escena fuerte también, hermanos, que no quise dejar pasar, ¿verdad? ¿Por qué se retrasó Amasa? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero ya ni siquiera Joab iba al frente, hermanos, del ejército de David iba Abisai. La pregunta es, hermanos, ¿por qué mata Joab a Amasa? ¿Por qué creen ustedes que lo mató? ¿Creen ustedes que esa tardanza que tuvo Amasa, Joab pudo haber pensado que a lo mejor lo había traicionado otra vez? Hermanos, por los antecedentes que habían pasado anteriormente. O simplemente, según el carácter de este hombre, por celos o por haber sido quitado y por seguir anhelando poder, ¿verdad? Porque él no estaba dispuesto a perder esa posición, ni la influencia militar que él tenía, ni los privilegios como el general del ejército de David.
¿Por qué lo Yo pienso mató? que es por la segunda opción, pastor. Pues estaba como resentido quizá que lo habían quitado y habían puesto a Masa. Entonces, en la primera oportunidad que tuvo, pues le quitó la vida. Sí, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, hermanos? Sin embargo, ya había hecho muchas, hermanos, muchas Joab, ¿recuerdan? ¿Qué otra cosa hizo? ¿No recuerdan qué hizo? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, hermanos, otra vez, versículos 5 y 6. David, pensamos que David era un débil, que David a lo mejor no tuvo el carácter, pero necesitamos solamente haber estado en los zapatos del rey para poder entender todas las decisiones que él tomó. Pero en Primera de Reyes, hermanos, capítulo 2, nos da también un indicio de que todos estos actos de Joab, hermanos, el rey no los había olvidado, porque le dice a Salomón, ¿verdad? Le dice a Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo con los generales del ejército de Israel a Abner. Presumo yo con este texto que no, hermanos, que Joab siempre quitó de en medio a aquellas personas que le estorbaban para seguir con el liderazgo y con el privilegio de ser el general. La historia no nos dice de su vida secular, pero tener estos privilegios, lógicamente que le daba ciertas ventajas sobre muchos más. Y nos habla también del carácter de este hombre, ¿verdad? Por eso dice que tengo con vosotros, hijos de Sarvia. David conocía cuál era, pero David cuidó siempre, hermanos, sus estrategias políticas y militares, sabiendo y guardando, hermanos, los tiempos, como dijo una de nuestras hermanas. Pero cuando llegó el tiempo de cobrar las cuentas o hacer justicia en contra de este hombre, le dice claramente a Salomón que, que este Joab había hecho muchas cosas en contra de sus generales, ¿verdad? Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel y a Abner también, hijo de Ner. ¿Y ahora quién? A Amasa, hijo de Jeter, ¿verdad? O en su defecto se refiere nada más a Amasa, hermanos, y también a, ¿cómo se llama? A Amasa y a Abner, ¿verdad? Probablemente esta es la interpretación del texto. Vamos a pensarlo como mejor nos parezca, hermanos. Derramando, dice, en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo, dice, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en sus zapatos que tenía en sus pies. Le dice, tú pues, haz conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol, dice, en paz también. Esto es algo que le trajo consecuencias, ¿verdad? Pero ya bastaba de tanto derramamiento de sangre, de tanta, ¿cómo se llama, hermanos? Ah, de tantas acciones de Joab. Yo no quiero, la Biblia nomás nos dice algunas, pero este hombre ha hecho él ha de haber hecho muchas cosas bárbaras, ¿verdad? Durante todo el tiempo que estuvo como general del ejército de David, y sin duda él era capaz de hacer lo que fuera necesario para mantener, hermanos, su posición y sus privilegios en este sentido. ¿Qué pasó después, hermanos? Pues simplemente en el capítulo 20 de segunda de Samuel, vemos cómo David acaba, hermanos, o el mismo Joab acaba aplastando la rebelión de Sema. ¿Alguien me puede ayudar, hermanos, a leer lo que resta del capítulo 20 de segunda de Samuel, hermanos? De donde estamos trabajando, porque ya me cansé un poquito de la garganta. Podemos leer del versículo 16, hermanos, hasta... ah, voy a leer... Yo, pastor,
Sí, del versículo, hermano, del 15 hasta terminar, por favor. Del 15 hasta que terminemos. Mm, Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortaleza. ¿Sí voy bien? Sí, todo hasta terminar. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó: escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab?, le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo: ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó: antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Ninguna ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre, replicó Joab, que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo he venido a eso. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Saba, hijo de Bicri. Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Saba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán revisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira y Yairita era sacerdote personal de David. Ok. Los últimos versículos, lógicamente, hermanos, que nos dan la conclusión de esta parte de la historia, ¿verdad que sí? Pero regresemos a lo que estamos antes, hermanos. Va Joab entonces a esta ciudad, a Abel Bet Maaca, ¿verdad? Que era, ahí le llama en el versículo 18, entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluirá cualquier asunto. Hermanos, esta ciudad era una ciudad muy importante en Israel, hermanos. Era una ciudad que estaba fortificada al norte de Israel, hermanos, y servía como un bastión de defensa también. Hay un término en el versículo 19 que dice: yo soy de las pacíficas fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes tú la heredad de Jehová? Este término, hermanos, lo utilizan prácticamente porque en esta ciudad, o término madre de Israel, era una ciudad, pues primeramente antigua, ¿verdad? Pero era una ciudad donde se reunían o había un consejo muy importante, ¿verdad? De personas fieles y pacíficas, como dice el diccionario, ¿verdad? Que era un centro que funcionaba como una especie como de Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Que los asuntos muy relevantes o muy, ¿cómo se llama?, importantes en el reino, iban o los llevaban a esta ciudad, y en esta ciudad resolvían esos problemas, ¿verdad? Y es por eso que le llamaban de esa manera, la madre, ¿verdad? O la ciudad madre. Y vemos entonces cómo en verdad corresponde este hecho, hermanos, que va y Seba se va a esconder de esa manera. Llega Joab y la pone en sitio. Y lógicamente que
esta mujer sale, ¿verdad? Y da una solución y confronta a Joab y le dice que qué está haciendo y prácticamente él hace un acuerdo con este Joab que si le entregan la cabeza de Seba, hermanos, pues ellos se van tranquilamente. ¿Qué hace esta mujer? Algo completamente, ¿cómo se llama? Fuerte, ¿verdad? Que entra, habla con con el consejo de las personas que impartían la justicia. Me imagino yo que él relata ¿cómo se llama? El asunto por el cual está Joab sitiando esta ciudad y el consejo decide pues darle la razón o hacer justicia entregando la cabeza de este hombre en lugar de que muriera todo el pueblo. ¿Qué hacen, hermanos? Pues simplemente le cortan la cabeza a Seba, se le entregan a ¿cómo se llama? A Joab, hermanos, y se termina la insurrección que Seba quería, ¿cómo se llama? Desatar. Y colorín colorado, ¿verdad? Ese cuento se acabó en ese momento. No hubo más que estas circunstancias, hermanos, y ahí se acaba la rebelión de este hombre que quiso sublevarse en contra de David. La mujer luego, ¿verdad? Fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, dice, y todos, desde luego, después llegaron a la conclusión, le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta como concluido la incursión, y se retiraron a la ciudad, cada uno a sus tiendas, y Joab se volvió otra vez al rey a Jerusalén. Y la conclusión de los nombres de estas personas que formaban prácticamente ¿cómo se llama? El órgano de gobierno de David, parece ser que Joab volvió a ser, hermanos, general, el general mayor de todo el ejército de David. Muy bien, hermanos, hasta aquí termino la clase del día de hoy. ¿Hay algún comentario o algo que quieran expresar ustedes? Pueden hacerlo en este momento. Nos quedan alrededor de 8 o 9 minutos. ¿Alguien quiere compartir algo? Hermanos, ¿todo bien? Todo bien, pastores. Recuerden, hermanos, que aquí es más narrativa que aplicaciones prácticas, ¿verdad? Por eso he hecho muy pocas aplicaciones prácticas, porque es más una narrativa política de cómo se está reacomodando el reino. Y no me quiero aventurar a hacer aplicaciones prácticas de todo lo que estamos viendo, ¿no? Ok. Bien, hermanos, si no hay, ¿cómo se llama? Otra cosa, pues, ¿qué les parece si oramos para despedirnos y nos vemos el siguiente lunes, si Dios nos presta vida? Ya estamos casi a terminar, ¿verdad? Ya nos falta nada más dos capítulos o tres capítulos, dos capítulos, ¿verdad? Tres capítulos nos faltan, hermanos. Junto con el último de la plaga, que son 24, pero ya es un capítulo, sí, muy chico, ¿verdad? Y me gustaría, hermanos, fíjense que el versículo 21, capítulo 21 es una especie como ¿cómo se llama? En la conclusión del capítulo 22, me gustaría, hermanos, que ustedes lo leyeran, ¿verdad? Es prácticamente como un salmo de David y me gustaría, hermanos, que ustedes lo relacionaran un poco con todo lo que David había pasado y hagan ustedes, ¿cómo se llama? Algún bosquejito, hermanos, de las partes de este canto de David, que en verdad es un salmo, y veamos si hay algunos versículos, hermanos, que se relacionen directamente con todo lo que David había pasado. Y que ustedes me den sus comentarios al respecto de cuáles versículos podemos ligar con los acontecimientos o con las experiencias que David tuvo, hermanos, durante todo el proceso de su reinado, cuando menos en segunda de Samuel. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría hacer ese ejercicio? Léanlo, analícenlo y traten de que esas palabras que David está cantando en este canto, en este salmo, ¿dónde podríamos nosotros ubicarlos en los sucesos que David, hermanos, eh, eh, experimentó en cuanto a
cuando menos en lo que hemos visto últimamente. ¿Les parece bien que lo hagamos? Capítulo 22, hermanos. Léanlo, analícenlo y si pueden acomodar algunas expresiones de David con alguno de los, ¿cómo se llama? De las situaciones que David tuvo, pues comentémosla, hermanos, para que ustedes también me ayuden un poco en este sentido. ¿Parece bien? Bueno, Sí, está bien. ahora pues. Hermanos, si no hay más comentarios, ¿qué les parece si nos despedimos orando? ¿Verdad? Vamos a pedirle a nuestro hermano Héctor Daniel Hernández que nos ayude a orar para despedirnos. Hermano, adelante, Sí, por favor. pastor. Sí. Señor, gracias, Padre. Te damos en esta hora, Dios, porque nos permite, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, en esta hora. Señor, rogamos por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí, por la vida del pastor Germán, la vida del pastor Gerardo, Señor, que tú respaldes, Señor, sus ministerios, amado Padre, que tú nos ayudes a nosotros como alumnos, Padre, a poder guardar tu palabra. Y Señor, en tus manos ponemos estos tiempos, Señor, que son edificantes. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de aprender más de ti, Señor, y rogamos que guardes, Señor, nuestras vidas, que tú nos protejas y nos libres de todo mal, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean con cada uno de nosotros, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y estamos agradecidos, Padre, por todas tus bondades, por permitirnos, Señor, conocer más de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Dios les bendiga mucho. Gracias. Descansen. Buenas Buenas noches noches a para todos. todos. Bendiciones.